lección número 7, gracias al Señor por sus grandes promesas. Y como esta tarde el título del libro se llama Dios promete bendiciones, y el Señor pues día a día nos lo demuestra, ¿verdad? Más que todo con el gran testimonio que tenemos cada uno de nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pues qué más grande bendición podemos compartir. La verdad central de esta tarde dice: bendiciones asombrosas le esperan al pueblo de Dios. Nuestro versículo clave va a estar en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9, que nos dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La meta de la enseñanza de esta tarde, hermanos, es que reconozcamos y celebremos las bendiciones reservadas para cada uno de nosotros, para el pueblo de Dios. Nos comprometeremos a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla sin titubear, ¿verdad? Sin ni siquiera, como dice uno, de que sí, que no, que sí, que no. Tenemos que, así como escuchamos la palabra del Señor, obedecerla. Dejaremos de un lado la ansiedad y descansaremos en el amor y la provisión de Dios. El estudio de esta tarde, hermanos, como todos los demás estudios, son muy, muy bonitos y muy interesantes, porque este último, creo que todos hemos pasado por esa etapa donde estamos con mucha ansiedad y nuestro cuerpo al último en la noche no descansa, nuestra mente, porque siempre estamos pensando en cómo resolver los problemas, y a veces del mismo problema nos olvidamos de que tenemos a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y eso es lo que esta tarde tenemos que aprender. Vamos a mirar esta tarde los libros de Oseas, Sofonías y Ageo. Ellos tres, hermanos, dice aquí el libro, que ministraron durante periodos muy diferentes durante la historia de Israel. Pero cada uno se refirió a promesas asombrosas de Dios sobre las bendiciones que esperaba su pueblo si tan solo permanecía fiel a Dios. ¿Cuál era el problema de Israel, hermanos? Que era un pueblo rebelde. Se rebelaba en contra de lo que Dios les mandaba ordenar, ¿verdad? No seguían las ordenanzas, no seguían los mandamientos. Entonces por eso ellos se acarreaban persecuciones y se acarrearon muchas cosas que pasaron ellos, ¿verdad? Estaban exiliados. Bueno, muchas veces, hermanos, los libros de profetas menores a veces no los queremos leer, porque la mayoría de ellos, si usted le pone atención, siempre habla sobre un castigo, pero es una disciplina que Dios va a hacer hacia el pueblo, y luego hace les dice a ellos lo que Dios les manda a decir: si corriges esto, ya no va a pasar esto, y vas a obtener esto a cambio, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere esta tarde el estudio, que nosotros pongamos atención, que aparte de la disciplina que Dios nos quiere poner a cada uno de nosotros como pueblo de Dios, es porque Él quiere que dentro de esa disciplina que tú te corrijas, vas a traer una bendición, porque ya vas a estar trabajando y viviendo a como Dios quiere que tú trabajes y vivas. Vamos a comenzar esta tarde en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Y la primera parte se llama sanidad y descanso, que es lo que todos, hermanos, esperamos día a día. Sanidad a la mente, sanidad al cuerpo, sanidad espiritual, sanidad física. O sea, todo se empieza a relacionar para que al último tú puedas descansar. Y cuando tu cuerpo está descansado y tu mente está descansado, cuando tú vienes a la casa del Señor, créeme que absorbes más la palabra del Señor, porque tu mente no está preocupada y no está atareada en cosas que tú no puedes resolver, sino que para eso Dios nos enseña que tengamos que venir a la casa del Señor, confiar en Dios, dejar las cargas aquí y otra vez recárgate de pila y vete a la lucha afuera, ¿verdad? Porque ese es el día a día de nosotros. La palabra del Señor dice en Oseas capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Aquí se fijan cómo Oseas les hace ese llamamiento al pueblo de Israel, ¿verdad? Diciéndole que regresaran a Dios. Dice: porque tu pecado has caído. Eso era el problema de Israel, que regresaban a pecar en la rebelión, regresaban a estar en buscar ídolos,
Entonces todo eso desviaba la mirada del Señor, ¿verdad? No seguían lo que Dios les ordenaba. Y luego dice, lleva con ustedes palabras de súplica y volved a Jehová. Ahí les está diciendo, Oseas les está dando un consejo diciéndoles de qué manera ellos podían regresar a Jehová, diciéndole que le suplicaran y que hablaran con él. Ya Dios ya no quería que hicieran un sacrificio, ¿verdad?, de sangre o algo, sino Él quería que el pueblo en realidad viniera y se humillara a Dios y de corazón hablara y suplicara el perdón de Dios, ¿verdad?, para regresar a Él. Dice, y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Se fijan qué consejo era lo que estaba dándoles Oseas? Le decía que ellos se arrepintieran de labios y de corazón, porque recordemos siempre que lo que tenemos en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Entonces era lo que Oseas les estaba dando de consejo, pero ese consejo no era porque Oseas se le había ocurrido, sino era porque Dios le había ordenado a Oseas que le dijera al pueblo de Israel. Dice, no nos librará el asirio, porque muchas veces, hermanos, aquí el pueblo de Israel buscaba ayuda con el pueblo de Asiria, para que cuando ellos tenían algún problema en luchas o en rebelión o en batallas, buscaban ayuda con el pueblo de Asiria para que vinieran a ayudarles. Entonces por eso aquí les dice que el pueblo asirio no los iba a librar, sino que buscaran a Jehová. Dice, no montaremos en caballos. Aquí hacía una referencia al libro referente a que Jehová les había dicho que ni siquiera regresaran a Egipto, porque en Egipto era donde tenían caballos, que ni siquiera regresaran a Egipto a buscar ese tipo de ayuda. Entonces por eso hablaba referente a esos tipos de caballos, que si ellos habían ido a buscar una ayuda de esa manera, que la regresaran. Dicen, y nunca más diremos la obra de nuestras manos. Aquí es cuando ellos estaban dándose, se ponían, como dice uno, de orgullo de decir, yo por mis propias manos hice esto, yo por mis propias fuerzas hice lo otro, ¿verdad? Aquí es lo que está hablando, porque ellos le estaban dando la honra a otros dioses. Por eso cuando dice, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Cuando dice dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia, Dios muchas veces nos ha dicho que Él es nuestro Padre y es el que socorra al huérfano y a la viuda. Y esto lo veremos en el libro, déjenme le digo porque aquí nos lo dijo. En el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 22, del versículo 22 al 24, donde dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiráis, porque si tú llegas a afligirles y ellos me clamaran a mí, dice Jehová, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. ¿Se fijan cómo Dios, siendo nuestro Padre protector, Él cuida mucho a los huérfanos y a las viudas? Él está pendiente de ellos. Por eso Dios les decía que no temieran, porque Jehová, Dios, iba a estar con ellos. Había 3 puntos importantes que Oseas le sugirió al pueblo de qué manera podían acercarse al Señor. Como ahorita escuchamos, el punto número 1 era de que en lugar de ofrecer sacrificios, era de que ellos mismos se humillaran ante Dios y hablaran con su boca y pidieran el perdón y clamaran al Señor. El punto número 2, el pueblo debía pedir perdón con humildad, pero siempre confiando en Dios, porque a veces puedes venir con humildad ante el Señor y pedirle perdón de todo lo que hicimos, pero no tenemos esa confianza del problema o de la situación por la que estamos pasando. Entonces aquí Oseas nos recomienda que así mismo como vinimos a humillarnos ante Dios y pedirle perdón a Dios, así mismo confíes en que Dios va a hacer el trabajo y que va a responder por la situación de que cada uno estemos pasando. El punto número 3, el pueblo debía comprometerse nuevamente a adorar únicamente a Dios. Tú podrás decir, bueno, yo voy a la iglesia y ya no me hinco, ya no ofrezco ofrendas a dioses, ¿verdad? De papel o de cerámica o de yeso, como usted quiera. Pero
Ya ahorita en la actualidad hay muchos tipos de dioses que podemos tener cada uno de nosotros, que ponemos antes que a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, que estamos poniendo primero en nuestras vidas que a Dios. No caer como el pueblo de Israel cayó, hermanos. Tener mucha precaución cada uno de nosotros de no caer en eso, porque nos podemos desviar del camino del Señor, nos podemos desviar de la mirada del Señor. A veces podemos poner el Dios del dinero, porque nuestra confianza está en el dinero. Ahorita mi esposo está trabajando bien, está ganando bien, y dices tú, pues yo no ocupo nada, y tú todavía estás preocupada, pero sabemos que en un abrir y cerrar de ojos se va. Entonces por eso les digo, hay muchos tipos de dioses que ahorita en la actualidad podemos poner, como así puso el pueblo de Israel anteriormente. Bueno, la respuesta esperada de Dios a su arrepentimiento se encuentra en la frase cuando dice: en ti el huérfano alcanzará misericordia. Dios se había descrito a sí mismo como el protector de los huérfanos, así como ahorita lo leímos en Éxodo capítulo 22, donde nos dijo, ¿verdad?, que Él era el protector del huérfano y de la viuda. Dice, de modo que si Israel se arrepentía y permanecía fiel a Él, podría encontrar el descanso siempre en el refugio del amor inquebrantable de Dios. Y así igual cada uno de nosotros. Vamos a pasar ahora, igual en Oseas capítulo 14, y vamos a leer en el versículo del 4 al 9. Y se llama La respuesta del Señor. Todos esperamos ver las respuestas del Señor. Es algo que todos cuando vinimos a la casa del Señor siempre traemos una petición diferente cada vez que vinimos, y siempre esperamos esa respuesta del Señor. Dice, yo sanaré su rebelión, dice Jehová de los ejércitos. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Qué bonito que el Señor, cuando tú vienes y te arrepientes, te diga que Él va a sanar tu rebelión, cuando tú te rebelaste en contra de Él, y que te va a amar por la gracia, ¿verdad? Porque Él no te reprocha nada como nosotros lo hacemos humanamente. Cuando alguien viene y te pide perdón, siempre reprochamos, siempre nos acordamos del pasado. Ya pierdes esa confianza cuando alguien te daña, ya dices, está bueno, pero ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? Y Dios con nosotros no, hermanos. Ese es el amor que es por pura gracia, por pura misericordia que tiene el Señor hacia nosotros, porque imagínense que tantas cosas nos puede el Señor reprochar, ¿verdad? Que tantas veces le hemos venido a pedir perdón, y tal vez has caído en el mismo pecado y el Señor te vuelve a perdonar, pero Él no te lo regresa para atrás, no te lo reprocha. Y eso es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no le falló al Señor? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no adoró a otros dioses y no a Jehová, verdad? Y Él por su misericordia les dijo eso. Dice, porque de mi ira, dice, se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío. Fíjense, ustedes no sé si han salido cuando sale ese rocío de agua que cae, cuando está haciendo mucha calor y sientes ese rocío en la mañana o en la tardecita. Es algo refrescante para tu alma, para tu cuerpo. Ahora Dios les estaba dando ese rocío, pero para tu alma, esa frescura. Y luego dice, y extenderá sus raíces como el Líbano. El Líbano es algo preciado, hermanos, es algo que no se puede explicar. Dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la de olivo, como la del olivo. No sé si ustedes han visto las ramas del olivo. Este es un árbol grande que salen las como aceitunas, que ellos los exprimen para sacar aceite. Se produce mucho en los lugares de España, en Europa, y son árboles grandes, bonitos, frondosos. Dice, y perfumará como el Líbano, volverán y se sentarán bajo su sombra. Esa sombra protectora que nos habla en el Salmo 91, ¿verdad? Que dice que nos cobijará con la sombra de Jehová. Dice, serán vivificados como trigo. El trigo, no sé si ustedes lo han visto, cuando está la planta del trigo está levantada, hermanos, es una rama grande y alta. Entonces dice aquí que va a estar vivificada, o sea, con vida. Dice, y florecerán como la vid. También no sé si les ha tocado ver los racimos de uvas, cómo están sus hojas grandes, reverdecidas. Entonces por eso el Señor pone muchos ejemplos de frutos
de árboles, porque son cosas que el humano ha podido ver. Por eso Dios lo pone como ejemplo para que nosotros nos imaginemos cómo es que el Señor puede reflorecerte o renacerte o restaurarte, ¿verdad? Dice, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Pues nada, ¿verdad? ¿Quién va a buscar ya otra vez al ídolo? Si Dios es todo para nosotros, si Dios te va a restaurar y Dios te va a reconstruir, pues dices tú, pues esto lo tengo que hacer a un lado porque aquí es donde tengo que estar. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te sientas reconstruido otra vez y digas tú, ¿por qué voy a buscar otra parte si Dios me da todo? Eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros vengamos con ese ánimo de venir a alimentarte de la palabra del Señor. No esperar lo que el humano te pueda ofrecer, no, sino lo que el Espíritu Santo te puede ofrecer a cada uno de nosotros. Dice, yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y justos, andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Se fijan qué es lo que no quiere Dios? Que seas un pueblo rebelde, ¿verdad? Sino que sigamos obedeciendo al Señor, sigamos con rectitud. No es que vengas a obedecer lo que el pastor venga y te diga, no. Simplemente lo que Dios te está hablando por medio de tu pastor que te puso para que te guiara, para que tú seas instruido, para que tú seas enseñado, para que tú seas, como les digo, reconstruido por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere, que usted venga con ese ánimo de aprender, con ese ánimo de venir a alabar a Dios, con ese ánimo de agradecer al Señor, ¿verdad? Dios describe la manera en que protegerá a Israel y proveerá para ellos, permitiéndoles descansar en su refugio. El primer punto dice, este poema hace recordar la bendición de Moisés sobre las tribus de José. Efraín, otro nombre usado para Israel. En el libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 33, versículo 13, aquí habla referente de cómo el nombre de Efraín se había usado para el pueblo de Israel, que fue ahorita cuando decía, Efraín dirá, quiere decir que Israel iba a decir, ¿qué más tendré ya con los dioses? Esa palabra se le iba a cuestionar el pueblo para decir, pues ¿por qué voy a buscar con los dioses si tengo a Dios Todopoderoso? Dice Deuteronomio 33, versículo 13 al 17. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro en su gloria, y sus astas como sus astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los 10 millares de Manasés. Ahí es cuando habla referente que Efraín venía siendo el pueblo de Israel. Le daba a Dios ese nombre al pueblo de Israel. El segundo punto dice, sus referencias al Líbano, para que entendamos, dice, utilizan el lenguaje del libro de Cantar de Cantares. En el capítulo 4, versículo 15 nos dice, como panal de miel destilan tus labios, el 11, perdón. Oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Ahí es donde hace referencia como lo hizo en el libro de Cantar de Cantares. El punto número 3, cuando menciona el trigo, el vino y el aceite, que viene siendo el olivo, dice que es como aprendimos en la última lección, cuando estos tres simbolizaban la provisión que Dios da para las necesidades de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Dios siempre va a restaurar el pueblo, hermanos, cuando en realidad hay un arrepentimiento sincero. Que eso es lo que venía hablando Oseas, que se arrepintieran de corazón para que Dios restaurara al pueblo de Israel y los perdonara. Vamos ahora al libro de Sofonías,
capítulo 3, versículo del 9 al 13. Aquí se llama el título Paz y Restauración. Otra vez el Señor nos vuelve a hablar de esa paz que Él solamente puede dar y de esa restauración que también el Señor es el único que nos puede dar a cada uno de nosotros. Dice, como recordarán, Sofonías estaba profetizando al mismo tiempo que Jeremías, proclamando los mensajes de Dios durante las reformas religiosas del rey Josías. Aunque el juicio de Judá ya estaba garantizado debido a su pecado, Sofonías animó al rey y al pueblo a seguir adelante en su nuevo compromiso con Dios. Vamos a leer el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 9 al 13. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. ¿Se fijan qué hermoso? Dios les dice que nunca va a ser avergonzado por ninguna obra que se puso en contra de Dios. Dice, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, el remanente de Israel. No hará justicia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apasantados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Yo andaba buscando la palabra de remanente, y dice que es un grupo de personas que a pesar de las dificultades o situaciones difíciles permanecen leales a Dios, que fue muchas veces de lo que pasaba el pueblo de Israel y que todavía ahorita en la actualidad ha pasado. Nosotros somos ese tipo de personas, nosotros somos un remanente, somos ese grupo de personas que estamos de manera continua buscando ser leales a Dios. Ese es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos, permanecernos leales a Dios. Se aplica a la historia de Israel, donde se habla de un remanente que fue preservado después de sus desastres o exilios. La iglesia es un grupo de creyentes fieles que perseveran a la fe a pesar de la persecución o la apostasía. Recuerden mucho esa palabra porque hay mucha escritura que se oye la palabra remanente, así para que sepamos qué es lo que significa, ¿verdad? Porque a veces, como les digo, hay palabras que no entendemos de la Biblia y pues tenemos que tratar de buscarlas para podernos explicar un poquito mejor. Los orgullosos y su influencia corrupta serían eliminados del pueblo de Dios, permitiendo que el remanente humilde descanse en la presencia de Dios. Hermanos, no se espanten si ustedes ven un grupo grande de la iglesia y de repente se va un grupito, es porque Dios mueve las personas. Cuando Él mira que en su corazón hay orgullo y no está esa humildad que Él busca, entonces el Señor hace que se vayan de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere que los demás se echen a perder. Es como nosotros cuando tenemos una canasta de frutas, ¿verdad? Que una manzana se está pudriendo, tenemos que quitarla para que las demás manzanas no se pudran. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? De ser leales al Señor, de buscar ser leales a Dios, de buscar siempre que en nuestro corazón haya ese tipo de humildad que el Señor busca en cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo igual en el libro de Sofonías, capítulo 3, vamos al versículo 14. Voy un poquito rápido, hermanos, porque es mucha escritura que se tuvo que leer para esta tarde poder explicar un poquito más, ¿verdad? Si usted en su casa leyó este capítulo, se dio cuenta de que hay mucha escritura por leer. Si no lo leyó, cuando tenga chancita y no le entendió, que tuvo alguna duda sobre esta tarde de lo que se explicó, lea el libro, hermanos. Hay mucha escritura del Antiguo Testamento para poder entender palabras que el Señor habla referente al pueblo de Israel, de la historia que pasaron
por qué estaban exiliados, por qué eran rebeldes. Hay mucha historia, ¿verdad?, que se aplica todavía en la actualidad. El libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 14 al 20, nos dice: regocijarse en la bendición de Dios. Este libro de Sofonías, hermanos, termina como el libro de Oseas con un poderoso salmo de bendición futura. Por eso les digo que muchas veces leemos los libros de los profetas y vemos cómo Dios quería disciplinar al pueblo porque como estaba en rebelión, pero también si usted no lo termina de leer, no se da cuenta que detrás de eso siempre venía una bendición. Venía de qué manera ellos podían agradarle a Dios y recibir la bendición que Dios les tenía preparados para su arrepentimiento. Dice: canta, oh hijo de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Hija de Jerusalén, Jehová ha apartado a tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijarán sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el aprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. ¿Cómo, de qué manera les estaba diciendo Sofonías que ahora se alegraran, verdad? Que cantaran con gozo hacia Dios, que es la invitación que se hace siempre que vinimos a la casa del Señor, alabar y glorificar al Señor, porque esos son los gozos que se invita cuando viene un pecador arrepentido ante el Señor. ¿Por qué? Porque es de la manera en que puedes agradar al Señor y puedes tocar al Señor su corazón, que tú le cantes con agradecimiento. De esa manera el Señor se agrada por lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y era lo que Sofonías les estaba diciendo a ellos, que cantaran con regocijo, porque Dios ya los iba a proteger, Dios iba a estar con él, Dios todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy y de mañana, el mismo que sabemos que hizo muchos milagros, los está haciendo hoy y los va a hacer el día de mañana. Y eso es lo que el Señor quiere que traigamos siempre a nuestra mente, que no estamos solos, que el Señor está contigo, que Dios es todopoderoso, que tienes a tu protector, a tu restaurador, a tu proveedor de tu casa de alimento, a tu doctor de doctores, a tu Señor de señores. Hay muchas cosas que podemos engrandecer a nuestro Dios, ¿verdad? Vamos ahora al libro de Ageo, hermanos, en el capítulo número 1, versículo 12 al 15, donde Dios les estaba dando una ordenanza por medio de Ageo para que pudieran reconstruir ellos el templo que se había destruido, y se llama vivir en comunión con Dios. Eso es lo que el Señor se goza igual de manera cuando nosotros vinimos aquí a la iglesia y empezamos a contribuir en la iglesia y empezamos a traer a cositas, y unos barren y otros sacuden y otros acomodan las sillas, porque esa es la manera de que el Señor ve cómo nosotros, el pueblo de Dios, vivimos en comunión para Dios, ¿verdad? Y en Dios y con Dios. Dice la palabra del Señor: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto y en el segundo año del rey Darío.
El mensaje principal de Ageo fue llamar al pueblo de Dios a la fidelidad del pacto. El primer paso era reconstruir el templo que había sido destruido cuando los babilonios invadieron. 2 hombres lideraban el pueblo de Dios en ese momento, como ahorita lo leímos. Zorobabel, quien condujo a los exiliados a casa y fue nombrado gobernador. Esto usted lo puede leer en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 2 y capítulo 3, versículo 8. Y Josué era el otro líder, quien probablemente era descendiente de Aarón y sirvió como líder espiritual del pueblo. El pueblo había dejado de reconstruir el templo, pero después de que Ageo proclamó el mensaje de Dios de que era hora de comenzar de nuevo, ahí despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué. Porque aquí mismo Jehová lo dice, cuando empezaron a oír lo que Jehová había mandado de ordenanza por medio de Ageo, dice que el espíritu de ellos se despertó. Quiere decir que ellos estaban como, dice, ¿verdad?, dormidos espiritualmente. Cuando oyeron la voz de ordenanza de Dios, el espíritu de ellos se avivó y empezaron a hacer ellos, a ordenar a su pueblo, porque ellos eran los líderes, hermanos. Ellos eran los líderes y empezaron a ver, vamos a reconstruir ahora el pueblo de Jehová, el templo, perdón, de Jehová, por ordenanza de él. Y eso es algo muy maravilloso, de que por medio de esos líderes era de que podía Dios acomodar al pueblo para que pudieran trabajar unánimes. Si usted se pone a pensar, todavía ahorita se aplica en las iglesias. Cuando usted está en espíritu, con Dios trabajando, que Dios está en su corazón, cuando tiene usted una ordenanza por medio de sus líderes, créame que no lo va a tomar a mal. Porque cuando Dios le manda hacer una ordenanza a cada uno de nosotros, lo tenemos que tener en cuenta, que no es el hombre quien te está mandando, sino es Dios. Porque algo hicimos mal, porque algo hablamos mal, porque algo hicimos mal, o simplemente, ¿saben qué? Vamos a hacer una comida, empezamos a ordenar, tú traes esto, tú traes lo otro, tú traes aquello. No es que el hombre te quiera mandar, sino es una manera en que Dios le gusta que trabaje el pueblo de Dios, unánimes, juntos, en un mismo sentido. Cuando ellos escucharon el mensaje de Ageo, hermanos, ellos pusieron atención y prestaron a la voz que estaba hablando, que no era Ageo, sino era el Espíritu de Jehová hablando por medio de él. Y pusieron manos a la obra. Pero cuando ellos empezaron a trabajar, a restaurar el templo, ellos se empezaron a entristecer porque miraron que lo que estaban haciendo no era como la primera vez que estaba construido ese templo. Ahorita lo vamos a mirar en Ageo capítulo 2, versículo del 1 al 9. Y aquí es cuando se llama la gloria futura. ¿Por qué? Porque Dios les habla y les dice que no se entristecieran por lo que antes había pasado con ese templo y que ahora no era lo mismo. Dice así la palabra del Señor. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Jehová sabía que en ese grupo de personas había personas ya grandes de edad que habían visto el primer templo que se había hecho y que había sido destruido por los babilonios. Por eso hacía esta pregunta, porque él sabía que había personas que ya habían visto aquel templo anteriormente. Y les vuelve a preguntar: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Porque él sabía que dentro de su corazón, porque sabemos que Dios sabe lo que usted piensa y lo que usted siente, por eso Dios les hacía esa pregunta y les decía: sabía Dios que ellos pensaban que al mirar el templo, cómo lo estaban levantando, no era como el primer templo que se había hecho. Y dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo. ¿Se fijan cómo primero Dios habla a los líderes? Porque los líderes son los que tienen que mover al pueblo, son los que tienen que poner el ejemplo al pueblo, son los que tienen el deber de ordenar al pueblo. Por eso se les tiene que respetar cuando los líderes
hacen una ordenanza al pueblo, porque no es por ellos, es por Dios que están hablando. Siempre tiene que haber un orden, ¿verdad? Por eso recordemos siempre que cuando el pastor nos habla sobre los servicios, nos dice, hay un orden, siempre hay un orden, y tenemos que respetar ese orden porque es por medio de Dios, no es por el hombre hecho, es porque Dios así lo decidió. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el Señor? No te desanimes, no porque veas tú que el anterior templo estaba diferente, no te desanimes, porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Se fijan cómo aquí Ageo profetizó la venida del Señor también? Porque aquí está hablando que iba a venir el deseado. Si usted le pone atención, la palabra deseado viene con letra mayúscula, no viene con letra minúscula, sino viene con una letra mayúscula porque está hablando del Señor de señores, del Rey de reyes, de Jesucristo. Dice, y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, dice, será mayor que la primera. Si anteriormente el pueblo de Israel miró la gloria de Dios, la que viene siendo Jesucristo, dice que va a ser mayor que la anterior, ¿verdad? Porque ya es cuando viene Jehová de los ejércitos y Jesucristo a levantar a su pueblo y llevarlo hasta arriba, ¿verdad? Dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gracias al Señor por esta palabra maravillosa, hermanos. Esfuércese, sigamos esforzándonos. Quedó mucha palabra pendiente, léanlo en su casa. Lo último para terminar, le voy a leer rapidito, que nos dan estos puntos cuando nosotros leamos a los profetas menores, pongamos atención porque nos dice, Dios todavía llama a algunos a hablar por Él. Y lo vimos en el libro de Amos, Habacuc y Jonás. Todavía espera fidelidad de su pueblo. Lo vimos en Oseas, Miqueas, Jonás y Nahum. Dice, todavía nos llama a rechazar la religión falsa en cualquier forma. Amos, Miqueas, Zacarías, Malaquías. Todavía detesta la injusticia y espera que defendamos la justicia. Oseas, Miqueas, Sofonías, Zacarías. Todavía tiene la intención de enderezar todas las cosas al final. Abdías, Joel, Zacarías. Todavía ama a sus hijos y continuamente nos llama a regresar a Él. La lección pasada, Oseas, Zacarías, Joel. Y hoy todavía tiene bendiciones reservadas para aquellos que son fieles hasta el fin. Oseas, Sofonías y Ageo. Que Dios me les bendiga grandemente, hermanos. Dios siempre nos va a restaurar y nos va a hacer reforecer, ¿sí, verdad? Dios me les bendiga, ¿sí me entendieron?